Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro ciclo de webinars rumbo a la transformación digital. Hoy abordaremos el tema del impacto de las tecnologías en las organizaciones y para eso nos está acompañando el experto Mauricio Sánchez de KPMG, Colombia. Este webinar, les recuerdo, está auspiciado por las nuevas maestrías 100% virtuales de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, la maestría en gestión empresarial, maestría en estrategia digital de negocios y maestría en creación de empresas. Durante la próxima hora estaremos conectados escuchando a Mauricio, lo que nos trajo para compartir sobre el tema de las tecnologías y al final tendremos un espacio para resolver todas sus dudas. Entonces, para los interesados en hacer las preguntas, les recomendamos que por el chat, por favor, nos las escriban en el transcurso de la conferencia. Para presentar, KMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, de asesoramiento financiero y de negocios en más de 150 países. Y es importante resaltar que es una de las 4 firmas más importantes del mundo en servicios profesionales, conocidas como las Big Four, junto a PricewaterhouseCoopers, Deloitte y Ernst Young. Mauricio, quien nos acompaña, es ingeniero de sistemas de la Universidad San Buenaventura de Cali. Actualmente hace parte del equipo de Technology Enabled de KPMG Colombia en su rol de gerente y cuenta con una experiencia de más de 15 años en consultoría y auditoría de temáticas de tecnologías de la información y procesos. Ha incursionado en proyectos de automatización y optimización de procesos, revisión y evaluación de procesos organizacionales, análisis y minería de datos, gestión de riesgos y controles, continuidad de negocios, seguridad de la información, auditoría de sistemas, evaluación de plataformas tecnológicas y verificación de requisitos de cumplimiento regulatorio y normativo. Mauricio, muy bienvenido acá a tu espacio en ICESI, súper agradecidos de contar con tu presencia y de que nos puedas compartir un poquito sobre ese impacto de las tecnologías hoy en día. Bueno, María Angélica, auditorio, muchas gracias realmente por esta invitación. Para mí es un placer estar en este espacio. Soy caleño, entonces es un doble placer poder presentarles pues a ustedes algo de mi trayectoria, de lo que he venido aprendiendo estos 15 años. Y nada, me gustaría que hiciéramos pues más un conversatorio, que no fuera como un monólogo y que habláramos un poco de tecnología, ¿vale? Yo les voy a compartir eh, les voy a compartir la presentación. Por favor, María Angélica, tú me dices cuando la estemos viendo. Ya está perfecto. ¿Ya? Listo. Bueno, equipo. Bueno, yo soy ingeniero de la Universidad San Buenaventura, ¿sí? Como lo dijo María Angélica. He tenido la fortuna de trabajar en diferentes organizaciones, muchas de estas organizaciones que prestan servicios de tecnologías para otras organizaciones, y esto me ha permitido visualizar un poco los entornos tecnológicos, los ecosistemas tecnológicos de diferentes ciudades, diferentes gremios, diferentes sectores, diferentes tamaños de organizaciones. Y con esto pues me he hecho una opinión de lo que son las tecnologías en las organizaciones. Escogí, digamos que, plasmar esta presentación frente a la tecnología en las organizaciones, porque al final, después de 15 años de experiencia, siento que las personas han hecho muchas tecnologías, que las personas han generado y han auspiciado muchos de los avances tecnológicos que tenemos en estos momentos, pero también las tecnologías han hecho evolucionar a las personas. Y realmente en eso quiero enfocar la charla del día de hoy. Cómo la tecnología ha hecho que el perfil de los profesionales hoy en día sea muy distinto y en mi criterio personal sea mucho más avanzado que una década o 2 décadas atrás. Entonces, quiero llevar esta conversación un poco desde el contexto de lo que ha sido mi experiencia, ¿sí? Mi experiencia y evaluar un poco los hitos. Nuevamente, pues yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas entre el año 2001 y 2006 en la San Buenaventura, y me tocó una época donde las computadoras, sí, ya venían siendo, las tecnologías ya venían siendo, digamos que
algo de incursión muy fuerte. Todavía no era un estándar, todavía empezaba a ser una tendencia, todavía había un mito frente al tema de los ingenieros de sistemas. De hecho, mi experiencia personal es que yo quería ser arquitecto y durante todo mi colegio quería ser arquitecto. Mi papá es ingeniero civil, entonces siempre tuve como esa comunión un poco con el tema de la construcción y la arquitectura, el diseño. Me gusta mucho el diseño y en el último año, tal vez 11, cambié a ingeniería de sistemas, sobre todo porque hubo un boom de la tecnología, pero me tocó unas tecnologías, tal vez, vuelvo a indico, eran más una tendencia que un estándar. Creo que a muchos de los que están acá no les tocó esto, pero este fue el computador tal vez que muchos de los que empezamos a estudiar en los años 2000 nos tocó, con Windows tal vez 98, Windows 2000, y la computadora en ese entonces era pensada como un electrodoméstico, pero con mucho peso en la casa. Había una computadora, se le daba un tratamiento muy especial, inclusive algunas personas le tenían como unas pijamas para cubrirla muy bien. Yo estudié en una universidad privada y lo que ocurría es que iniciando mi universidad no había ese estándar de que todos tuvieran una computadora personal. De hecho, había una computadora familiar, los que teníamos acceso a una computadora familiar, pero muchos otros de mis compañeros, las computadoras que veíamos eran las computadoras de los laboratorios, de las salas de tecnología. Entonces, me tocó una época donde realmente las tecnologías y las computadoras empezaron a explotar y desde una tendencia empezaron a convertirse en un estándar. Ya tal vez mis últimos semestres o de mitad de mi universidad en adelante, ya las computadoras pues tenían otro enfoque, ya muchos de los que estudiábamos ingeniería de sistemas, por lo menos teníamos una computadora personal. En la San Buenaventura, los que mantenían con computadoras personales, por ejemplo, en la cafetería o en los espacios compartidos eran los ingenieros de sistemas o las personas de arquitectura que tenían que manejar programas como AutoCAD y demás para diseño. Pero se fue convirtiendo ya, pasó de ser una tendencia a ser un poco estándar. Me tocó una vida un poco más complicada con la tecnología. Eh, Asimismo, a nivel de las soluciones o del software que utilizábamos, eh, creo que alrededor de las universidades de ese entonces, la ICESI, que tengo una comunión muy grande con la ICESI porque muchos de mis compañeros de universidad estaban en la ICESI o estaban en la Javeriana, los lenguajes de programación y algunas tecnologías o software que utilizábamos para generar soluciones sistemáticas eran más bien específicos y realmente también estaban en ese momento como tendencia, no como estándar. A mí puntualmente me tocó una moda de la programación orientada a objetos. Esto es algo técnico, eh, pero es un estilo o un paradigma de programación. Y me tocó el lenguaje de programación Java. En ese momento pues era el boom, los profesores que nos enseñaban eso eran pues muy buenos en eso y este era como el lenguaje más novedoso para generar soluciones. Y digamos que al igual en otras universidades pues representativas, como ICESI, como la Javeriana, como la Universidad del Valle y demás, lo utilizaban mucho, pero realmente no había como una explosión. Claro, habían otros lenguajes que antecedieron a Java o posteriores, pero realmente no había una explosión, digamos que mayor. Ese para mí fue el primer hito. Yo me pude graduar pues en mis 5 años de universidad. Salimos pues expertos en desarrollo de software. Ese es el enfoque que le dieron las universidades, sobre todo San Buenaventura en su momento. Y salimos como los ingenieros salimos como con una visión de querer emprender y querer desarrollar software para solucionar problemas, porque al final eso es lo que nos enseña la academia, no solamente desarrollar, claro, somos ingenieros de sistemas y desarrollamos, pero cómo solucionamos problemas, cómo generamos sistemas que solucionen problemáticas del entorno y enfocándonos obviamente a un entorno empresarial. Entonces salí con una expectativa muy grande a mis primeros años de laborales, mis primeros 3 años laborales, salí con una expectativa de empezar a aplicar tal vez muchas cosas
Y lo que me encontré en el mercado realmente es que las organizaciones, más que esperar, la mayor parte, hablo un poco de mi experiencia, seguramente otros compañeros habrán tenido otra experiencia, pero digamos que en gran proporción lo que las grandes corporaciones estaban demandando era ingenieros de sistemas que tuvieran unas muy buenas bases, que tuvieran una academia muy grande, pero que soportaran ya soluciones del mercado, que soportaran sus soluciones ERP, que soportaran sus procesos ya muy bien definidos. Entonces, esos ingenieros de sistemas, más que salir a generar soluciones, que muchos lo habrán hecho software a la medida, realmente muchos salimos a áreas de soporte, a áreas de algún tipo funcional y demás, pero para soportar herramientas. Acá alguna de ellas, hay muchísimas, pero en su momento me tocó mucha interacción con SAP, por ejemplo, con Oracle Business Suite, JD Edwards, bueno, en fin, hay otro tipo de aplicaciones como Service Center, Service Manager en su momento que se utilizaban para gestionar tickets hacia tecnología y demás, pero realmente más que una creación era soportar herramientas ya líderes en el mercado. Allí aprendí mucho y realmente la conclusión que me quedó frente a eso es que el consumo o las necesidades de las empresas y las tecnologías tenían un estándar en ese momento y es que estaban dadas específicamente para personas que estuvieran formadas en tecnología. Las personas que soportaban o que íbamos para soporte, que iban para desarrollo, que iban para algún tipo funcional o para un módulo específico, eran ingenieros de sistemas o tenían alguna formación en tecnologías, ingenieros de software, ingenieros de sistemas y demás, pero era muy específico, estaba muy centralizado. Y otra cosa muy particular que evidencié es que en las organizaciones, todo, digamos que las tecnologías estaban muy centralizadas en un área específica, en un departamento de tecnología. Todo lo que tenía que ver con algo de tecnología lo soportaba IT o lo soportaba, digamos que el departamento de tecnología. No habían áreas aisladas o áreas disruptivas en diferentes temáticas de tecnología, no, todo era como muy controlado y muy centralizado por el área de tecnología y estas áreas de tecnología se comportaban como un área transversal a las organizaciones para soportarlos, para soportar su sistema ERP, para soportar sus incidentes frente al uso del sistema ERP y el resto, digamos que de áreas y de profesionales de diferentes temáticas, lo que hacían era consumir las tecnologías y si tenían algún problema en sus procesos frente a estas tecnologías, generaban incidentes o generaban algún tipo de requerimiento hacia las áreas de TI. Eso es un hito para mí, pues, de los más importantes en esta época de mis primeros años laborales. Luego, eh, digamos que pude incursionar en el mundo este de las firmas. Trabajé en otra firma desde el área de auditoría, desde el área de auditoría de sistemas, y esto me abrió un mundo muy grande de poder visualizar cómo diferentes compañías se comportaban frente a las tecnologías y frente a sus necesidades. Obviamente persistía, digamos que el estándar, y es que en cada compañía, fuera pequeña, fuera grande, fuera del sector azucarero, que en Cali pues es un sector muy grande y muy específico, fuera del sector financiero, cooperativo, financiero, realmente todo lo de tecnología se centralizaba en su departamento de TI y las personas que trabajaban en tecnología eran exclusivamente ingenieros de sistemas. Allí no había, digamos que una incursión. Pueden haber algunas excepciones, pero realmente no había ninguna incursión de otra profesión o de otra característica, ¿sí? Esto, digamos que en estos años del 2010 al 2013, que estuve pues en firme, que pude ir a muchas organizaciones, lo que me quedó fue la integralidad del ingeniero. Creo que en eso los ingenieros nos volvimos muy expertos. Ya veníamos con una academia importante en tecnología, pero como todos los requerimientos se enfocaban hacia el ingeniero, las necesidades de tecnología se enfocaban hacia el ingeniero, lo que ocurrió, lo que siento que ocurrió en mi experiencia, es que aparte de tecnologías, los ingenieros empezaron a generar conocimientos integrales del negocio y de los procesos. Entonces, por darles un ejemplo, si existía algún tema regulatorio, alguna regulación o normativa que se requiriera implementar en una organización y esto implicaba los sistemas de información
que todo ahorita, digamos que todos los procesos están enfocados en sistemas de información, entonces el ingeniero necesitaba entender tan al detalle todo el proceso y digamos que todo el aspecto secuencial normativo para poder entender cómo implementarlo en las tecnologías y que digamos que este tema regulatorio normativo llegara a buen término. Entonces, en este hito, para mí, este hito de los más importantes, lo que generó fue que los ingenieros de sistemas, desarrolladores, ingenieros de soporte, ingenieros asociados a auditoría de sistemas y demás, lo que hicieron fue mejorar su perfil y a partir de unas capacidades técnicas empezaron a generar un perfil demasiado completo en temáticas, digamos que organizacionales, de procesos. Empezaron a generar un perfil muy completo, ¿vale? Bueno, esto igual porque tuve la oportunidad de trabajar con una compañía que presta servicios para otras compañías y de esa forma poder identificar, pues, qué es lo que sucede en diferentes organizaciones de diferentes tamaños, de diferentes sectores y demás. Luego, como lo veo yo, desde el 2014 en adelante ya hubo una explosión. Lo que a mí me tocó como una tendencia en tecnologías, lo empecé a ver como una explosión. Empezaron a salir 1000 lenguajes de programación. Los que existían empezaron a generarse como a tener mucho más representación en el mercado. Ya no solo habían lenguajes de programación, sino que empezaron a generarse herramientas para codificar mucho más rápido, lo que en el medio llamamos frameworks o IDEs de programación, entornos de programación. Esto fue una explosión muy grande. Me hubiera encantado a mí en su momento cuando arranqué mi ingeniería haber contado con esto porque es como tener muchos ingredientes tecnológicos para armar una receta y poder combinarlos. Esto, digamos que frente a las personas que amamos la tecnología, es algo demasiado importante. Pero el hito más importante para mí en esta época, el 2014 hasta la fecha, y esto en forma progresiva y realmente exponencial, es realmente la incursión de otras personas diferentes al mundo de la tecnología. Entonces aquí empiezo a ver que ya las tecnologías se empiezan a crear no para el ingeniero de sistemas, o no exclusivamente para el ingeniero de sistemas o el ingeniero de software, sino que las tecnologías empiezan a tener como una transformación cada día más, vuelvo y digo, de una forma exponencial, donde empiezan a construirse para que los usuarios o los profesionales de otras ramas empiecen a aplicarla en su día a día sin que tengan unos conocimientos tan detallados como un ingeniero de sistemas. Y empieza a salir un boom de muchas cosas. Eh, Cosas como el mejoramiento de procesos. Aquí pude trabajar bastante el tema de mejoramiento de procesos. Digamos que esta época de mi carrera profesional eh, coincidió con que incursionara en el mundo de la consultoría, que es donde estoy actualmente en KPMG, y desde el mundo de la consultoría empecé a ver unas temáticas de creación que siempre me han gustado. No solamente, digamos, que indagar y revisar problemas como lo hacía en la auditoría, sino realmente crear soluciones. Y al final un consultor no es más que un aliado estratégico que de la mano de las organizaciones o de las compañías para las cuales apoyamos, generamos soluciones a sus problemáticas. Entonces, acá lo que empiezo a ver es un hito muy importante frente a que otras profesiones u otros profesionales empiezan a meterse cada vez más en la tecnología y no porque lo quisieran, sino porque ya era una necesidad. Ya lo que se quería solucionar a partir del 2013 o 2014 ya eran problemas tan completos y tan complejos que simplemente un ingeniero de sistemas exclusivamente no lo podía solucionar y se empiezan a ver cosas muy geniales como el trabajo interdisciplinario ya no como tendencia, sino como estándar. Empiezan a combinar ingenieros de sistemas con personas funcionales o clientes internos que llamamos a veces con ingenieros de otras ramas, dependiendo del sector en que hay aplicabilidad, con diseñadores, con personas que generan, con psicólogos en algunas cosas,
y empiezan a salir el mejoramiento, por ejemplo, el mejoramiento de procesos. ¿Cómo hago para que los procesos que ya tengo implementados en mi organización sean más eficientes, sean más rápidos, sean más robustos, sean más complejos? ¿Cómo hago para que mis soluciones sistemáticas lleven a una automatización mucho más compleja o más completa? Entonces empezamos a ver el mejoramiento de procesos. Obviamente todo esto se va viendo en el transcurso, en mi experiencia de estos años, pero de una forma exponencial. La generación de comunidades enfocadas. Esto para mí es tan importante. Miren, cuando yo arranqué a estudiar ingeniería de sistemas y arranqué obviamente con el tema de la programación, la forma para estudiar Java era a través de libros y nos teníamos que estudiar unos libros para aprender a programar y con eso pues pasábamos una serie de materias y nos volvíamos pues muy buenos programando. Este tema de ahorita de las comunidades y de los recursos ilimitados me parece algo grandioso porque ya las comunidades desarrolladoras, las comunidades de una tecnología específica se reúnen a hablar de un tema específico y la evolución de las tecnologías, de las versiones va muy, muy rápido. Recursos ilimitados, hay recursos, hoy por hoy hay recursos ilimitados en plataformas disponibles para todo el público como YouTube, por darles un ejemplo. Ya me hubiera gustado a mí que en mi momento hubiera tenido YouTube donde cualquier tipo de problema, de inquietud, de incidencia, de stopper en mi trabajo, en mi estudio, en mi academia, pudiera ir y pudiera ver cómo una comunidad que nutre eso en línea constantemente lo ha solucionado o lo está haciendo mejor o lo piensa distinto. Entonces empiezo a ver como una explosión de este tipo de cosas y bueno, acá hay una serie de tendencias eh, que se empiezan a ver un poco más en los últimos años, pero no quiere decir que no existan desde antes, pero ya se empiezan a ver como estándar. El tema de la automatización desde el lado del hardware, automatización, digamos, desde el lado industrial, pero también la automatización desde el lado de procesos, automatización de procesos. Empieza a salir algo que a mí realmente me ha encantado últimamente en los últimos años de la tecnología y es que ya el diseño de interfaces se convirtió en una profesión. Cuando yo estudié, realmente tenías que hacer un programa que fuera funcional desde el aspecto de manejos de datos, desde el aspecto de la lógica de los algoritmos y demás, pero no había una sensatez, no había un diseño del arte frente a las interfaces. Realmente tratamos de hacer lo mejor posible, hacíamos unas interfaces, una forma de interactuar con el usuario, que el software digamos que fuera amigable a como el desarrollador consideraba debía ser. Si hacía un manejo del arte, del color, de las paletas de colores, de acuerdo a lo que el desarrollador quería. Había algunos requerimientos, pero realmente eran muy difusos. Y los últimos años lo que vemos es que ya el diseño de interfaces es una profesión. Y hay personas que se dedican en las organizaciones de software, en las organizaciones enfocadas en esto, a diseñar exactamente cómo tienen que ser las pantallas con las que va a interactuar el software. ¿Cuál es la codificación hexadecimal que se va a utilizar en el color del título, en el color de la fuente, en el color del fondo? ¿Qué tipo de colores es el más beneficiosos para tener a un público que va a estar 8 horas laborales en el software o un público que realmente necesitamos que esté un poco más despierto frente a algunos momentos? ¿Qué colores utilizar? Eso para mí pues me parece algo como genial en el tema de la tecnología y es empezar a combinar tecnología con arte y con diseño. Me parece que ha sido de los cambios más disruptivos en la última década. Empezamos a ver una especialización inclusive de eso y es la experiencia de usuario y es no solamente el diseño de las interfaces, sino cómo el usuario interactúa con esas interfaces y cuál es la mejor forma de organizar o de generar componentes para esa interacción entre el usuario y la tecnología, entre el usuario y el software. Y hay personas en este momento que se dedican y que tienen una especialización o que tienen una formación exclusiva en diseño de la experiencia del usuario. Eso me parece algo pues muy genial, obviamente, porque tengo un sentido del diseño, tengo un gusto por el diseño bastante amplio. De inteligencia artificial venimos hablando hace una década, 2 décadas,
pero realmente como estándar, creo que los últimos 4 o 5 años lo hemos visto un poco más. Países más desarrollados, esto nos lleva una ventaja, pero, pero en países latinoamericanos o ahora en Colombia, creo que los últimos 4 años, 3 años, 2 años ha sido una explosión y ya no es esa compañía un poco que explora y que quiere meter inteligencia artificial, sino que ya se empieza a mirar como un estándar. ¿Cómo hago yo para implementar procesos más complejos, más completos? Y eso nos ha llevado a que ya no solamente el software habitual lo solucione, sino que tengamos que ir a otras soluciones como la automatización y como la inteligencia artificial. ¿Cómo hago yo, digamos que son los últimos años, para que las tecnologías se parezcan lo más adecuado a lo que hace un humano en su raciocinio? Y acá la inteligencia artificial pues últimamente ha ganado un espacio muy importante. Internet de las cosas, esto también desde hace mucho rato lo venimos hablando, pero ahorita es tendencia que las personas en sus casas tengan luces inteligentes, que las puedan manejar desde sus celulares. Creo que esa es la primera incursión a nivel de Internet de las cosas, pero no solamente eso, creo que ya deben de haber muchas personas en este momento que es no es una tendencia, sino un estándar, que tienen un robot que les barre la casa, por ejemplo, o que les ayuda a manejar la humedad de la casa, o que les ayuda a manejar el termostato de la casa, que les ayuda a manejar las luces de las casas. Entonces, eso en algún momento, cuando yo estudié, era como un sueño. Soñábamos mucho frente a lo que podía hacer la tecnología, pero nunca pensé que en el transcurso de una década y media, 2 décadas, realmente fuera una realidad y realmente se estuviera consumiendo en muchos hogares y en muchos hogares de países como el nuestro, que definitivamente pues no son los pioneros. eh, Vehículos autónomos. Los vehículos autónomos me ha parecido como algo genial. Les traigo un caso más adelante frente a los vehículos autónomos, pero ya es una tendencia, ya es una tendencia, sigue siendo tendencia, creo que se va a volver un estándar tal vez en los próximos 4 años, pero ya hay muchos países los están implementando y que los están probando. Obviamente todas esas tecnologías traen nuevas formas de abordarlas, de consumirlas y de controlarlas, ¿vale? Esto es alguna de las cosas que están sucediendo en mi concepto en este momento, no las únicas. Hay otras tecnologías disruptivas que se están viendo mucho y que han tenido una explosión en la última década, pero desde mi experiencia, el hito que quiero dejar desde estos últimos 7 años realmente es que la tecnología dejó de ser algo pensado para los ingenieros de sistemas y empezó a ser tecnología aplicada, desarrollada y pensada no solamente para el consumo, sino para la generación de nueva tecnología a partir de cualquier persona de una organización. Estamos hablando ahorita de un mundo organizacional, pero realmente de la vida misma. Cualquier persona hoy por hoy que no tenga una interacción con la tecnología, creo que tiene una desventaja frente al mundo laboral y frente a la vida misma, ¿sí? Mi conversación va muy enfocada a la persona, porque las organizaciones al final son las personas, son llegar a soluciones, pero a través de una red de personas, ¿sí? Y acá quiero traerles algunos casos de éxito que he visto en mi profesión con estos últimos 7 años, que les digo de esas tecnologías disruptivas. Ejemplo de ellos es, por ejemplo, desarrolladores o expertos desarrolladores que no son desarrolladores o que no estudiaron para nada ingeniería de sistemas. En su momento para mí eso era un hito. Me tocó mis primeros años laborales donde cualquier cosa que tuviera que ver con una computadora, con un daño de hardware, de software, inclusive con internet, era contacta al ingeniero del sistema, él sabe solucionar esto. Los últimos años, la verdad, lo que he visto es que hay expertos desarrolladores o expertos, podría inclusive colocarlo un poco más amplio, expertos en generar soluciones sistemáticas que realmente no estudiaron absolutamente nada de tecnología, que su enfoque o su base profesional, profesional universitaria, técnica o tecnológica, ha sido en cualquier otra profesión, pero su gusto o su misma trayectoria laboral los ha llevado a que incursionen en la tecnología y que sean
tan capaces, inclusive en algunos aspectos más capaces que un ingeniero de sistemas. Y no me lo van a creer, pero ahorita en el grupo, yo pertenezco a Technology Enable de KPMG Colombia, hacemos robótica para nuestros clientes y he tenido expertos desarrolladores RPA con profesiones como ingenieros químicos, matemática pura, ingenieros industriales, ingenieros electrónicos. Bueno, ahora los ingenieros electrónicos saben programar muchísimo más que cuando me tocó a mí ver el pregrado, pero son personas que realmente no tuvieron una formación inicial en tecnología, pero digamos que sus vidas profesionales los han llevado a que se metan en la tecnología. Y vuelvo y saco a colación lo que les decía ahora de los últimos 7 años. Las tecnologías ya no son tan complejas como antes. Las tecnologías, los lenguajes de programación, los frameworks están cada vez más desarrollados para que cualquier persona de negocios, le llamamos personas de negocios, hagan uso de ellas y creen soluciones muy rápidamente. Y por eso tenemos ingenieros de cualquier otra temática, personas como un ingeniero químico, personas como administradores que perfectamente pueden utilizar estos frameworks, pueden utilizar estas herramientas y generar automatizaciones o generar soluciones sistemáticas. Entonces, para mí esto es un caso de éxito enorme, enorme en las organizaciones que se está viendo y que realmente hoy por hoy está pasando de ser tendencia a convertirse en un estándar. Hoy por hoy en las organizaciones, claro, los ingenieros de sistemas tienen un apetito y tienen unos esquemas muy específicos, tienen una interacción muy específica y una representación muy importante en las compañías, pero realmente ya vemos que la tecnología está dada para todos, no desde el consumo como era antes, no desde los administradores, las personas de finanzas, las personas de presupuesto, las personas de contabilidad, de nómina, hacían consumo de la tecnología y cualquier incidente se lo pasaron al ingeniero, no. Ya las personas de diferentes áreas empiezan a generar soluciones tecnológicas. Y eso para mí pues ha sido un hito bastante importante. En soluciones formativas complementarias, obviamente la academia nos da algo distinto, nos da algo más allá de los aspectos técnicos, pero en soluciones formativas complementarias hay muchos ejemplos, les traigo alguna de ellas. Seguramente el auditorio que está acá, alguno de ustedes ha tenido incursión con algo de esto o han hecho un curso en Udemy o en Coursera o en Platzi, que de hecho el CEO es colombiano, o utilizan YouTube, no solamente para ver música o para ver videos graciosos, sino para estudiar. Creo que el 90%, incluyéndome de mi grupo de trabajo, utilizamos YouTube para complementar temáticas técnicas. Entonces, este tema de soluciones formativas me ha parecido muy importante porque esto también está cambiando la forma como estamos mirando la educación, la forma como estamos consumiendo las habilidades técnicas, la misma forma como estamos generando los pergaminos. Cuando a mí me tocó las certificaciones y demás eran tan puntuales, tan escasas, tan costosas, que realmente eran muy limitados. Ahora es cuestión de meterte en LinkedIn, actualizar a los 5 minutos y ves que todas las personas están publicando algún tipo de certificado o de participación o de completitud o de algo que tiene que ver con algo de transformación digital o de tecnologías. Cualquier cosa que quieras estudiar hoy por hoy, seguramente por lo menos en una versión inicial lo puedes encontrar en alguna de estas plataformas y bueno, hay mil más. Estoy trayendo las que de pronto pueden ser más representativas, pero hay muchísimas más. Las comunidades, las comunidades es algo que me hubiera gustado tener en mi época, tenerlo más evolucionado. Habían comunidades, claro, pero no habían comunidades tan sistemáticas. Habían comunidades de desarrollo, habían comunidades de academia. Todas las universidades, Universidad ICESI, Universidad San Buenaventura y demás, tenían mucha comunión con otras universidades del exterior y compartíamos conocimiento, compartíamos tecnologías y formas de evolucionar, pero realmente la comunicación no era tan fluida, no era tan inmediata, realmente la comunicación era por emails. Eso fue lo que me tocó a mí en su momento y la mensajería más evolucionada en su momento era Messenger. Era Messenger, la comunidad de pronto activa, para dar un ejemplo en Cali, más de ocio,
era caliescali.com, una comunidad para chatear y ya, no habían redes sociales, no habían comunidades explícitamente enfocadas en ciertas temáticas. Hoy por hoy es otra cosa. Hoy por hoy, ejemplo de ellos, tenemos Reddit, por ejemplo. Esta comunidad a mí me parece muy, muy genial y permite que un grupo grande de personas se unan a hacer cosas importantes. Hace poco hubo un tema importante con el mercado de valores, con el mercado de acciones en los Estados Unidos. Siempre son las grandes corporaciones las que mueven el valor de las acciones y un grupo creado en esta comunidad de Reddit empezó a convocar a muchos usuarios, a muchos traders, digamos que no pertenecen a corporaciones, sino traders individuales, traders de casa, personas que comercializan o que están en el mercado de las acciones y crearon una comunidad tan grande que cambiaron el rumbo de muchas acciones del mercado, al punto de poner en jaque a corporaciones grandísimas en los Estados Unidos y de mandar esto incluso a un debate en el Congreso de los Estados Unidos. Esto realmente hubiera sido un sueño en mi época. Hoy por hoy es tan simple como pertenecer a un grupo de Reddit y empezar a mirar qué se está hablando allí, qué se está manejando en este tipo de cosas, pero no es la única comunidad. Hay muchas cosas ahorita que están al alcance de nuestras manos como Telegram. Telegram tiene una comunidad muy grande, tiene unos manejos de canales y unos manejos de grupos bien importantes y hoy por hoy no es tendencia, ya es estándar que existan muchos grupos en Telegram que tienen una privacidad bien importante donde se hablan temáticas explícitas de lo que quieras encontrar. Para el caso pues que nos compete acá, de temáticas de tecnologías, de programas, de lenguajes de programación, de entornos de desarrollo, de tecnologías disruptivas, pero hoy por hoy esto es enorme y la comunicación es inmediata, inmediata. Vuelvo y les doy el ejemplo. A mí lo que me tocó en su momento, ahí a nivel de academia, era Messenger. Esa era la forma de comunicarme con mis compañeros, de comunicarme con mis maestros y demás. Y obviamente el email. Hoy por hoy, el email está dejando de ser utilizado. Ya hoy por hoy se requiere una comunicación inmediata porque la velocidad es muy distinta. En gestores de equipos y tareas, es otro ejemplo, un poco de caso de éxito que me parece hoy frente al consumo de las tecnologías y es en su momento cuando tenía que planificar mis tareas académicas o inclusive profesionales, mis primeros años de trabajo, pues realmente lo llevabas en un Excel, si tenías un listado de tareas por hacer o en un papel, realmente llevabas ahí, si eras muy ordenado, obviamente, tenías ahí lo que tenías que ir haciendo, o si estabas en una corporación, pues había una gestión de algún sistema que te manejara algún tipo de tickets y demás. Hoy por hoy realmente, y esto es un estándar, y no es un estándar en compañías de tecnología, es un estándar en cualquier entorno corporativo, inclusive académico o familiar. Hoy por hoy tenemos tecnologías como Microsoft Teams, que es muy parecida al Zoom que estamos utilizando en este momento, que permite conectar personas, conectar para que nos escuchemos, para que independientemente de donde estemos, la comunicación sea tan fluida como si estuviéramos en un aula. Tenemos herramientas como Planner, también de Microsoft, que permite gestionar tareas. Puedes colocar un listado de todas las tareas que, por ejemplo, un equipo tiene que realizar y puede asignarles actores o responsables inclusive compartidos. Y esto hoy por hoy es tendencia. O sea, hoy por hoy en las organizaciones, las tareas y los proyectos tienen alguna de estas herramientas. O sea, dudo mucho que hoy por hoy todavía existan corporaciones que estén manejando sus listados de tareas y sus listados o su gestión de equipo en papel o en ofimática. Ya existen herramientas que realmente te permiten generar una comunidad y te permiten generar conocimiento, compartir conocimiento y tener una comunicación en línea e ir mirando que las tareas que se le asignan a una persona, cómo van evolucionando en el tiempo y cómo estas tareas digamos que las va gestionando X persona o X grupo de persona y qué trazabilidad tiene eso. Y a mí la verdad, esto me parece algo demasiado disruptivo en el día a día.
hay cosas muy sencillas. Esto es un ejemplo de algo muy sencillo para los que tienen un ecosistema Apple. Esto es los reminders, los recordatorios del iPhone o de Apple en general. Y aunque es una herramienta muy sencilla, pero es un ejemplo que les quiero traer de donde hoy por hoy puedes ir organizando tus tareas en algo muy simple, y colocarle inclusive periodicidad, alertas, responsables, categorías, avisos, adjuntos y demás. Algo muy sencillo. Obviamente esto tiene su símil en Android, en otro tipo de sistemas, pero es algo muy pequeño, pero que en su momento hubiera sido genial tener una tecnología como esto. Otro ejemplo es Trello de Atlassian, que sirve también para una gestión de tareas y para una gestión de equipos en línea, aparte, muy acorde. Entonces, son algunos casos que de pronto cuando estamos viendo lo que ha sido la tecnología desde 2 décadas atrás a lo que es ahora, hay mucha más facilidad ahorita cómo se consume. Y por eso mi charla va enfocada a la persona, porque los profesionales que salimos hace 2 décadas, definitivamente no son los profesionales que van a salir en los últimos años. Ahorita los profesionales o las personas tienen tantas opciones y tantas capacidades, tantos recursos a su disposición, que realmente su curva de aprendizaje y las soluciones que generan a partir de esos conocimientos son demasiado rápidos y demasiado completos. Acá quiero traerles un caso de negocio más desde el entorno corporativo, más del entorno de una organización, no desde una tecnología, y es el Grupo Bancolombia. El Grupo Bancolombia, KPMG, tiene una relación muy cercana con el Grupo Bancolombia. Grupo Bancolombia es un cliente al que le tengo mucho cariño. A las personas del Grupo Bancolombia les tengo mucho cariño y les tengo mucho respeto porque es un cliente que no ha tenido miedo para incorporarse en muchas temáticas de tecnología, porque para este tema de incursionar en transformación digital, de incorporar tecnologías disruptivas, de evolucionar, tienes que ser explorador, pero tienes que ser persistente. Y me parece que Grupo Bancolombia ha evolucionado o ha combinado estas dos cosas. Y desde hace muchos años, tal vez una década, tal vez más, y cada año lo hacen más, empiezan a evolucionar con tecnologías, a mirar de qué forma hacen que el servicio a sus clientes, que sus servicios, que sus productos sean más fáciles de consumir, pero desde un aspecto basado en la tecnología. Y para esto, nuevamente repito, hay que tener mucha persistencia, porque hay muchas organizaciones o muchas personas que pueden meterse en algún entorno tecnológico, en una solución tecnológica, pero no la mantienen o no la mantienen en el tiempo, no son constantes y esas iniciativas mueren. Entonces, quiero hacer un reconocimiento pues al Grupo Bancolombia porque ha sido un cliente que me ha demostrado que se puede evolucionar en la evolución. Es un cliente que cada 2 meses está pensando en algo nuevo. Algunas de sus exploraciones, la mayoría llegan a muy buen término, en otras como cualquier otra exploración, no se llegan a unos resultados o la expectativa esperada, pero tienen una facilidad para reconvertir, para volver a calibrar, para volver a ordenarse, para probar otra cosa que les dé mejores beneficios, que les dé mejores resultados. Entonces, creo que es un referente ahorita localmente a nivel de Colombia e incluso a nivel regional frente a lo que es una compañía que incorpora muy bien las tecnologías y que incorpora muy bien la transformación digital y que la mantiene, ¿sí? Que la mantiene y que puede generar de eso una eficiencia. Un caso de éxito para mí siempre, pero bueno, no es el único. Eh, Tengo, por ejemplo, para traerles aquí a colación Grupo Tuya, que he visto una evolución en su forma de actuar en cuestión de un año, año y medio, 2 años, donde su esquema era un poco más centralizado, un poco más conservador y se ha pasado a un modelo de células, un modelo que ahorita está muy de moda hablar de eso, de metodologías ágiles, pero ya todo su entorno corporativo está asociado o está compuesto de células de trabajo, lo cual permite un trabajo o unos procesos un poco más ágiles y más eficientes. Y de esto, pues hay muchas otras organizaciones que son ejemplo en nuestro país con mucho orgullo
para mostrar que realmente la transformación digital es un hecho acá. Pasó de ser hace mucho rato una tendencia a convertirse en un estándar y que los últimos 3 años lo que han hecho es acotarnos la brecha frente a los países del primer mundo. Antes, en mi opinión, teníamos una brecha muy grande en lo que se llamaba las tecnologías y la aplicación de las tecnologías, pero hoy por hoy clientes como estos no están tan lejos de los mejores bancos o de las mejores organizaciones que están implementando design thinking, innovación, automatización, inteligencia artificial o cualquier otro tipo de estas tecnologías disruptivas. Entonces, es un buen ejemplo como caso de éxito. Hoy por hoy, esta palabrita está muy de moda, me tocó escoger muy bien por el tiempo para la exposición que les traía acá, pero hoy está muy de moda hablar de automatización y inteligencia artificial. Estas son algunas de las herramientas eh, que en el mercado digamos que son referentes, Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism, desde el aspecto de la automatización y desde hace por lo menos 3 años o algo dejaron de ser tendencia a hacer herramientas ya de un entorno normal en las corporaciones. Y les decía al inicio de esta conversación que las tecnologías en su inicio las veía siempre enfocadas a un departamento de TI que centralizaba todo. Y ahorita lo que yo veo en las organizaciones es que, claro, sigue existiendo un departamento de tecnología desde la parte de infraestructura, desde la parte de soportar los sistemas de información, de dar muchas directrices, de soportar el negocio, pero ya este departamento, esta área de tecnología ya dejó de ser un área de soporte, un área transversal de soporte, a convertirse un área estratégica, un área de visión, un área donde, dependiendo de lo que la organización quiera hacer, involucra la tecnología para lograrlo. Y aparte de eso, empezaron a generarse islas, a generarse algunas áreas independientes en algunos casos de este departamento de tecnología para empezar a hacer, por ejemplo, automatización. Ya hay algunas compañías que tienen su área de tecnología, pero tienen un área independiente, un centro de excelencia, si queremos llamarlo así, que está enfocada a hacer automatización, un área específica a hacer design thinking con procesos y con grupos interdisciplinarios, un área específica que se encarga de hacer análisis de datos e inteligencia artificial. Entonces, creo que esto es un cambio bastante importante en los últimos años, donde la tecnología dejó de ser soporte a convertirse en un área estratégica y donde hoy por hoy las organizaciones ya no solamente cuentan con un área de tecnología, sino que cuentan con muchas áreas. Otro tipo de herramientas, digamos que para ejemplificar, Azure, ahorita todo lo que se pueda manejar en la nube y todo lo que se puede manejar a nivel de los servicios de Microsoft Azure a través de inteligencia artificial, de reconocimiento de caracteres, de lenguajes y demás. SAS, Luis, que es una herramienta también para la inteligencia artificial, Red Hat, que en su momento lo conocí. Cuando yo conocí Red Hat, esta compañía estaba muy enfocada a los sistemas operativos y hoy por hoy está muy metida en soluciones corporativas frente a temáticas de nube, temáticas de contenedores, temáticas de inteligencia artificial, temáticas de automatización, temáticas de motores de reglas. Entonces, hay muchas, realmente es una explosión enorme de tecnologías. Tuve que escoger algunas, pero realmente son miles de tecnologías y se pueden combinar. Puedes combinar y jugar entre ellas lo que le abre al ingeniero, y realmente en este momento ni siquiera al ingeniero, sino a cualquier profesional, un entorno ilimitado de combinaciones en pro de cada vez automatizar o realizar soluciones más complejas y más completas, porque ya puedes combinar un desarrollo habitual con algo de automatización, con algo de inteligencia artificial y casi que simular al 100% lo que una persona haría en su día a día, en sus tareas repetitivas, pero también en sus tareas que requieren un raciocinio o unas reglas muy bien definidas. Aquí hay un tema de otros que me parece importante que ustedes lo conozcan y les quiero traer el caso de Waze. Cuando yo estudié programación, tenía un profesor que en su momento enseñándonos pues programación orientada a objetos y enseñándonos Java, él nos decía, él soñaba un poco
En ese momento no teníamos las tecnologías que permitieran hacer eso. O sea, el desarrollo mobile apenas estaba arrancando, era un poco lento, era muy pesado, pero él soñaba y él decía, en algún momento vamos a llegar al punto donde nosotros nos estemos moviendo por cualquier ciudad o por cualquier parte y exista una georreferenciación y existan algunos componentes o algunas compañías, algunas tiendas que te vayan generando avisos o alertas o descuentos o algún tipo de propaganda y demás, dependiendo de dónde te estás moviendo. Y nosotros como estudiantes, aprendiendo a hacer el hola mundo.java, aprendiendo a programar, realmente decíamos, ¿esto cómo va a ser? ¿Esto cómo va a suceder? Y realmente Waze es una herramienta vieja. Waze es una herramienta que ya lleva bastantes años y es un estándar hoy. Hoy por hoy, las personas, y en ellas me incluyo, no conducimos sin Waze. Waze nos coloca la mejor ruta, la ruta más eficiente y aparte nos va dando alertas todo el tiempo frente a las gasolinerías, frente a los hoteles, frente a las tiendas que pautan en ella y demás. Yo le preguntaba a mi abuelo en su momento, le preguntaba cómo se aprendía o cómo llegaba a las direcciones en Cali, que es mi ciudad, o sea, cómo tenía tan bien definido cómo desplazarse de un punto a otro si yo sin Waze no podría hacerlo, no sabría si una calle es contravía, no es contravía, de qué forma hacerlo. Y Cali es una ciudad realmente, no es una ciudad tan grande, es una ciudad pequeña y todo lo tenía en la memoria. Hoy por hoy creo que la mayor parte de las personas que nos movilizamos si una herramienta como esta, hay otras aplicaciones, ¿no? Está Google Maps, hay otras, pero esto hoy por hoy es estándar y tiene mucha tecnología debajo, tiene mucha tecnología a nivel de georreferenciación, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de actualización también, está actualizando todo el tiempo frente a las rutas que tiene que hacer, frente a las vías que están cerradas. Hay una nutrición constante de los mismos usuarios, hay una comunidad detrás de esto que la está nutriendo en pro de que Waze cada vez sea más eficiente. Y otra que les quería traer acá a colación es el DJI. DJI, hay más empresas, sí, hay más compañías, pero DJI me parece a mí que es una empresa o es una compañía estándar en el momento en construcción de drones. Para mí los mejores drones, los que a mí más me gustan y que tienen mayor tecnología, los hace esta compañía y cada vez traen versiones más mejoradas, más robustas, más tecnológicas y más baratas. Y esto es algo genial porque nunca creímos que pudiéramos tener un aparatico que pudiéramos lanzar al aire y que el aparato nos haga un video o nos tome fotos. Y detrás de esto hay mucha inteligencia artificial. Detrás de esto, dependiendo de los sensores que tenga cada dron, hay hay un manejo de identificar dónde está el objeto, hay un reconocimiento de objetos, hay un reconocimiento también fotográfico, hay un manejo del espectro, hay unos sensores que identifican y que interpretan obstáculos y demás. Entonces, esto es algo muy complejo y hoy por hoy las personas lo utilizan para diversión, pero realmente tecnologías como estas las están utilizando para los entornos organizacionales. Mi padre, que es ingeniero civil, utiliza o ya están utilizando ahorita drones para hacer muchas gestiones que tienen que ver con las obras, para hacer ciertas auditorías, para mirar ciertas regulaciones, para hacer inclusive planos y maquetación y prototipado mucho más rápido, ¿sí? Entonces, es algo bien importante que ha pasado de ser tal vez algo de ocio a convertirse en un tema corporativo, dependiendo de los sectores, se utiliza inclusive para colocar algunos temas en industrias agropecuarias y demás. Entonces es algo bien complejo, pero detrás del dron con sus hélices y demás hay un conjunto de tecnologías bien importante, reconocimiento facial y demás. Entonces quería traerlo también a colación. Y acá, eh, María Angélica, me gustaría de pronto habilitar los micrófonos porque les traigo un caso real, más bien un ejercicio al auditorio y quisiera que participaran. Resulta que con toda esta implementación o con toda esta aplicación de las tecnologías, empiezan a salir a colación otro tipo de cosas en las cuales tenemos que enfocarnos y tenemos que hablar. Este caso que les traigo acá es un caso ético, ¿sí? Tiene que ver un poco con los vehículos autónomos. Una institución universitaria
de Massachusetts, de los Estados Unidos, empezó a mirar la problemática que traía los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos en su estado perfecto van a conducir un auto sin que tenga intervención humana, van a respetar todos los obstáculos, todas las señales de tránsito, no van a ocasionar ningún accidente y demás en un estado o en un escenario perfecto, pero la realidad no puede ser así porque las tecnologías al final fallan. Entonces esta universidad de Massachusetts empezó a pensar, ¿y qué ocurre si hay una falla con el coche? ¿Qué ocurre si hay una falla con el coche? ¿Qué tipo de caminos o de elecciones se deberían de tomar? Y nos ponen unos escenarios. Entonces lo que hicieron ellos es generar una comunidad, generar una página web donde te colocan escenarios y empezaron a mirar, dependiendo de la persona, puede juzgarse diferente el escenario. Ahí está la página, se llama moralmachine.net, se pueden meter para que ustedes mismos lo vean y juzguen, jueguen, juzguen los escenarios que les va colocando. Les traigo un ejemplo de ello, pero hay miles de escenarios que realmente te ponen a pensar en realmente cuál es la decisión que debe tomar el vehículo autónomo frente a un escenario de contingencia. Y el escenario de contingencia es cuando el vehículo autónomo falla porque se le fueron los frenos, falló la tecnología, algo mecánico falla, y entonces te ponen un escenario y te colocan pues una descripción de ambos escenarios. Tenemos un escenario a la izquierda, otro a la derecha. El de la izquierda lo podemos leer y dice, frente a un fallo de los frenos del vehículo autónomo, no va a poder frenar, obviamente, y el vehículo autónomo, el primer escenario es que siga derecho, o sea, que no gire el volante hacia ningún lado, pero en el primer escenario va sí o sí a atropellar a 3 personas, y el escenario que te colocan es que estas 3 personas están violando el semáforo, o sea, se están pasando en rojo. Y en el otro escenario o en el comparativo te colocan, hay el mismo fallo, en este fallo de frenos, el vehículo toma la decisión de girar hacia algún lado, pero en este giro hacia algún lado afecta, ¿sí? Afecta a otro tipo de personas que sí están pasando adecuadamente, o sea, que están cruzando en verde. Y entonces te ponen en esa decisión ética, que son las cosas que ahorita en tecnología tenemos que mirar desde el aspecto de la automatización, del Internet de las cosas, de los vehículos autónomos, en qué debería hacer. Ojo que los escenarios son muy distintos. Es muy diferente tener un robot que te barre en la casa, que te va haciendo el mapa de toda tu casa y que se va estrellando con todo y que realmente no va a tener un daño considerable, ¿sí? En tu casa, a que un vehículo realmente falle y que la decisión se la dejemos a un algoritmo y realmente lo tenemos que programar. Entonces, esta universidad se planteó 1000 escenarios y lo que hacen es generarlo a nivel de comunidad para que las personas de diferentes países juzguen. Entonces, acá María Angélica quisiera abrir los micrófonos y quisiera que alguno de los participantes nos contara o varios realmente qué debería hacer en estos 2 escenarios, qué debería hacer, qué se les ocurre o qué piensan ustedes que debería hacer el vehículo. Dale, las personas que quieran participar pueden levantar la mano y les vamos habilitando el micrófono para que participen. Cualquier comentario que tengan. Están muy tímidos. Pienso que los vehículos a futuro desarrollarán muchas tecnologías o incorporarán muchas tecnologías que nos van a convertir en personas sedentarias. Es decir, estaremos durmiendo en el coche y que él se movilice solo. Lógicamente que hay que implementar muchos aspectos en cada una de las ciudades, los sensores, qué dirección el vehículo. Es decir, el asunto es que esto va muy rápido y de pronto no estemos adaptándonos tan fácilmente a esos procesos y desarrollos tecnológicos. No sé, es mi punto de vista. No, y me parece muy bien, pero mira que esto abre una discusión. Yo pienso igual, yo pienso que a medida que la tecnología va avanzando, las personas se van volviendo un poco sedentarias, pero inclusive hay otras tecnologías que ya están enfocadas
a un tema de salud, ¿no? Mm, El mismo reloj que ahorita utilizamos, que te va claro. avisando que tienes que respirar, que tienes que pararte, que tienes que tomar una pausa, pero las nuevas tecnologías abre unos aspectos éticos, porque al final las tecnologías las tenemos que programar. O sea, las Ujú. tecnologías, por más inteligencia artificial, reglas, algoritmos, programación que le colocamos, hay que programarlas para que tomen una decisión. Y frente a escenarios como estos, es muy difícil a veces juzgarlos. O sea, realmente aquí tienes dos escenarios donde estás matando personas, o sea, donde el vehículo definitivamente por un fallo, porque van a tener fallos, Obvio, van a generar un accidente. ¿A así quiénes es. afectarías? ¿A las personas que están pasando en rojo o a las personas que Las están que están pasando pasando en rojo, bien? porque igual hay negligencia de parte de las personas. Necesariamente eso implica una tecnodependencia también que hay que saber administrar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y mira que esos escenarios se vuelven muchísimo más complejos. O sea, te colocan unos escenarios donde vas en el auto con un bebé, con unos niños y de frente tienes un obstáculo. ¿Y qué haces? Entonces, esquivas el obstáculo y matas al peatón o mantienes el rumbo y te estrellas con el obstáculo y matas a tus hijos, por ejemplo. Tiene unos escenarios realmente que te ponen a pensar frente al tema ético y frente al tema de que los vehículos autónomos, aunque ya son tendencia en muchos países, creo que les falta mucho para que a nivel de seguridad nos den las garantías de que situaciones como estas van a estar muy controladas o van a ser mínimas. Sí, tienes razón. De todas formas, esos ejemplos son demasiado extremos, que pues es inverosímil y las reacciones de nosotros, los seres humanos, es compleja y no sabemos cómo actuaríamos ante una situación dada. Entonces, creo que lo importante es que todas las personas que están alrededor nuestro y que manejan todas las tecnologías, inteligencia artificial, manejan la automatización, el manejo de desarrollo, es decir, tengan la capacidad y la objetividad de orientar a los analfabetos tecnológicos para que eso vaya siendo más agradable el vivir en un mundo tecnológico. Es una buena forma, pero realmente yo creo que esto es a lo que nos vamos a enfrentar durante la próxima década. Yo creo que esto definitivamente, esos escenarios van a ocurrir. La tecnología falla, el hardware falla, los vehículos van a fallar definitivamente. Entonces vamos a tener que estar preparados frente a eso. María Angélica estaba mirando la hora, creo que estamos pasados de tiempo, no sé, Poquito pasaditos, un poquito sí, pasados de podemos tiempo. Yo creo hacer que voy un, terminando acá. Si quieres, podemos adelantar una dale serie de para darle preguntas. tiempo a unas preguntas que están acá. Adelante. Listo, acá, pues relacionado con ese tema de la ética, que digamos es como uno de las desventajas que más se hablan con la implementación de las tecnologías. Si la tecnología no distingue entre qué es ético y qué no, ¿deberíamos de implementarlas o deberíamos como, no sé, seleccionar en qué sí se puede llegar a aplicar libremente la tecnología y en qué no? ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que ese, esa pelea con la tecnología no la vamos a ganar. Realmente la tecnología se va a implementar porque se está definiendo para que mejore, entre comillas, pero para que mejore la vida de las personas. Entonces yo creo que la tecnología sí o sí se va a implementar. Y al final la tecnología no es más que un conjunto de reglas que nosotros le implementemos. Entonces creo que la discusión frente a temas éticos, temas de seguridad, muchas temáticas, va a estar realmente es enfocada en el diseño de esa tecnología. O sea, realmente creo que la conversación no va a ser en que no se vaya a implementar o que no la queramos implementar. Creo que sí o sí eso va a ser. Creo que va a estar más enfocada en el diseño que las personas, los ingenieros, los grupos interdisciplinarios generen o hagan esas tecnologías lo más seguras posibles. Pero siempre va a haber un margen de error. Siempre va a haber un margen de error y por eso
pues lo más adecuado, colocando el ejemplo de los vehículos autónomos, es que se van a tener que hacer demasiadas pruebas y va a tener que estar muy soportado y muy controlado desde los aspectos mecánicos y de hardware tangibles, como desde los aspectos del software que lo manipule. Pero definitivamente no creo que el mundo vaya a dejar de implementar tecnologías porque existan riesgos. Creo que al contrario, la humanidad toma muchos riesgos. Ok, por otro lado, y relacionado con una pregunta que plantea Fabio, tú al principio decías que las tecnologías están cada vez más desarrolladas como para cualquier tipo de personas las pueda utilizar para generar soluciones rápidamente o a nivel de empresa, pues para agregar valor y mejorar procesos dentro de la organización. Esto pues implica que las tecnologías a nivel de empresa no van a diferenciar, digamos, entre pequeñas, medianas o grandes empresas, todas van a tener que adaptarse y a empezar a implementar pues la tecnología en sus procesos. Fabio pregunta si esta inteligencia artificial y la automatización han tenido un impacto significativo en las empresas en Colombia, o tú cómo ves, digamos, el estado actual de las empresas en el país con respecto a esto. Sin duda, todas estas tecnologías lo que están haciendo es evolucionar, digamos que todo el entorno organizacional, tanto desde sus resultados como desde su eficiencia. Y ejemplos de eso hay mucho. Yo creo que lo que va a diferenciar una empresa pequeña, mediana o grande, no es que no involucre tecnología, sino que qué tipo de tecnología, dependiendo de qué costo y demás puede implementar, pero hay tecnologías, digamos que muy similares de diferentes costos, así como cuando vamos a comprar un vehículo, hay de diferentes gamas, de diferentes precios. Y ejemplo digamos que la eficiencia de las tecnologías, hay muchas. Mira, cuando yo tuve la época de auditoría, de implementación de riesgos y controles en auditoría de sistemas, me di cuenta que un auditor no puede controlar no puede revisar el 100% en algunos casos de ciertos riesgos o ciertos controles. No podía, digamos que por el tiempo, por una limitación, no puede revisar el 100% de una población. Y ahí entonces en auditoría empezamos a hablar de una materialidad y empezamos a hablar de unas muestras. Entonces, qué sé yo, si tengo 1000 registros, me tengo que revisar si se contabilizaron bien. Yo como persona no voy a poder revisar en el tiempo que tengo 1000 registros. Entonces tomo una muestra representativa, tomo los valores más importantes y demás. Y así, en algunos casos, se hacen las auditorías. Hoy por hoy, ya no tienes el problema de que del tiempo de una persona y demás. Un robot de software hace las cosas más eficientes y más rápido que una persona. Un robot de software puede hacer en promedio de la tendencia, y es que un robot haga por lo menos las cosas 3 o 4 veces más rápido de lo que lo hace un ser humano, el mismo proceso que el humano le define que debe codificarse. Entonces, hoy por hoy ya no tenemos, por ejemplo, que sacar muestras en algunas cosas. Es una aplicación, por ejemplo, en auditoría. Yo puedo revisar toda la población. Y ejemplos de esto, pues hay muchos a nivel de eficiencia. Entonces, en todas las organizaciones que han implementado automatización, inteligencia artificial, y otras tecnologías, definitivamente hay unas mejoras y hay unas eficiencias. Hay que tener en cuenta la persistencia, porque hay muchas compañías que no tienen buenos resultados, pero no es porque la tecnología esté mala, sino porque no tuvieron digamos que el tiempo suficiente y la persistencia suficiente para dejar que tuviera un nivel de madurez adecuado. Y con respecto a eso, por ejemplo, está el miedo, digamos, de las personas en cuanto al empleo. O sea, si la tecnología te va a reemplazar ese factor humano dentro de las organizaciones, si la tecnología puede llegar a reemplazarte. En ese sentido, ¿tú qué dirías? Yo digo que sí, no. Lo que pasa es que hay una evolución, ¿no? Hay una evolución. Definitivamente esas tecnologías están dadas para que reemplacen actividades que hacemos, pero el foco es muy distinto. Hay unas actividades que hoy por hoy tratamos de simularlas, pero hoy por hoy todavía las mejores tecnologías no pueden hacer y tienen que ver con aspectos en algunos casos de decisión, en algunos casos de intuición del ser humano, en algunos casos de creatividad. Eso hoy por hoy un robot todavía no lo puede hacer.
Entonces pienso que todas estas tecnologías de automatización, de inteligencia artificial, reemplazan algunas tareas operativas o algunas tareas, digamos que voluminosas, pero le abren a las compañías un espacio para que esas personas realmente se enfoquen en lo que se tienen que enfocar, se enfoquen en otras tareas que realmente una máquina no puede hacer. Y ejemplos de esto también hay muchísimos. Por ejemplo, Grupo Bancolombia. Hay unos procesos, sin entrar en detalles, hay unos procesos que se ejecutan en horario nocturno. O sea, en sus sistemas de información y demás, hay unos procesos que se tienen que generar en horario nocturno. Y por ende, hay unas personas que tienen que trabajar en horario nocturno, madres que tienen que irse a trabajar o que su horario arranca a las 4 de la tarde y termina a las 10, 11, 12 de la noche porque se tienen que ejecutar así. U otras personas. Hay muchos robots que se han hecho pensando en el bienestar de las personas. ¿Por qué tener una persona allí ejecutando ciertos procesos cuando puedes generar calidad de vida para estas personas, reemplazar esas tareas, que eso lo haga un robot que no le da sueño, que no se duerme, que no se cansa, que no le importa si trabaja de 8 a 6 o todo el día, las 24 horas, y darle a estas personas un horario distinto y unas capacidades realmente distintas o unas actividades distintas? Entonces, creo que es una combinación, creo que hay una evolución. Definitivamente las tecnologías entrarán a operar eh, a reemplazar ciertas actividades, ciertos procedimientos, pero eso le abre a las personas un ambiente o un conjunto de actividades nuevas que definitivamente hoy por hoy una máquina no puede hacer, y le abre obviamente otro tipo de cosas, ¿no? Calidad de vida, más tiempo, más eficiencia en otros aspectos. Si yo no tengo que hacer tareas tan repetitivas, realmente me puedo enfocar en tareas que realmente generen valor para las organizaciones. Listo, gracias. Vamos a darle la palabra a Fabio, que tiene la mano levantada. A ver, sí, María Angélica, realmente, y de pronto, Mauricio, esos planteamientos de orden de implementación de las tecnologías en la industria, en el sector, lo plasma muy bien Andrés Oppenheimer, ¿no es cierto? Donde hace una visualización de cómo se va a convertir el mundo y lo que decía María Angélica, el temor de las personas al ser reemplazadas por la robótica, pero también está la otra contrapartida, las personas deben prepararse más en otros aspectos. Yo vi una experiencia muy similar cuando visité la industria cementera en la hacienda Pajarito en el Tolima, que llegué y eso era completamente vacío, no se veían personas por ninguna parte, completamente automatizado todo. Había un centro de control que era el que en su momento manejaba todo el proceso productivo. Te perdí, Fabio. ¿Qué pasó con Fabio? ¿Soy yo o lo...? Ahora sí, me lo habían bloqueado. Entonces, llego yo allá y empiezo a revisar y todos los procesos automatizados cargaban una tractocamión de 50, 100 toneladas en fracciones de minutos y desaparecieron los cargueros. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿y las personas qué pasó? Todos los que están aquí, ¿qué pasó? No, muy sencillo, hicimos un proceso de reconversión laboral, los capacitamos y ahora ellos formaron los grupos de personas que hacen el mantenimiento de los procesos de automatización, de todas las redes y todo el cableado que se maneja. Esa es una situación que implica que el cambio es permanente en las personas, no importa el cargo que estemos desempeñando, nos obliga a que estemos actualizándonos en las líneas del conocimiento y la tecnología para las cuales estamos ocupados, pienso yo, no sé. Está muy bien, y creo que entre líneas hay algo en tu intervención y tiene que ver con la gestión del cambio. Relacionándolo un poco con lo que nos decía María Angélica ahora, claro, hay algunas actividades que se van a reemplazar, pero
Me parece bien que unas actividades de tipo tan voluminoso y tan operativo se reemplacen y que sea una máquina las que la haga y nos dejen a nosotros, los humanos, realmente otro tipo de cosas más donde generemos mayor potencial. Pero hay un tema de gestión del cambio. Sí o sí las personas, y esto aplica ahorita que estamos hablando, o que esto hace parte de las maestrías que están lanzando, pues realmente las personas van a tener que entender que van a tener que consumir tecnologías, que van a tener que empezar, sean ingenieros, sean economistas, sean administradores, darse la oportunidad a cambiar su forma de trabajar y su forma de interactuar con la tecnología. Y si esa conversión se da de buena forma, si esas personas tienen una adaptabilidad al cambio bueno, creo que van a ser personas que van a seguir siendo muy representativas para el entorno organizacional, para las organizaciones. Entonces, el tema de gestión del cambio es bien importante en este tipo de proyectos. Dale, y ya como para cerrar, porque nos pasamos un poquito de tiempo, aprovechamos la pregunta de Melissa que dice, ¿cómo imaginas la evolución en la tecnología? ¿Cómo imagino la evolución en la tecnología? Bueno, eso es soñar bastante. Yo creo que hoy ya estamos viviendo el futuro, ¿no? Hoy ya tenemos cosas muy geniales. O sea, hay personas que andan en moto y andan con un dron que los va siguiendo y nos va generando contenido en YouTube y demás. Creo que hoy ya estamos viviendo la tecnología. Yo creo que vamos a estar en un mundo más interconectado. Vamos a estar en un mundo con mayores opciones que las que tenemos. Si hoy yo hablo de una explosión, ni me imagino qué vamos a hacer en cuestión de 2 años. Si antes los ingenieros generábamos ciertas soluciones y demás, ni imagino qué va a hacer toda la humanidad o todas las profesiones teniendo a sus manos herramientas muy fáciles de usar que generen tecnología. Entonces, realmente lo que yo visualizo, por lo menos en los próximos 5 o 6 años, es una explosión exponencial donde tengamos un entorno demasiado tecnológico desde cualquier profesión, donde no va a haber como tanta diferencia, van a haber unos perfiles muy integrales. Así es, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias por tu participación en este webinar. La verdad, súper interesante el enfoque con el que planteaste todo el conversatorio desde la perspectiva de la persona, cómo afecta la tecnología no solo a nivel organizacional, sino también individual. Y pues como complementando con lo que decía Fabio de que cada una de las personas a nivel individual pues nos tenemos que ir formando en estos temas tecnológicos porque pues es una realidad que tenemos y como tú decías, la velocidad cada vez es mayor en la que tenemos que adaptarnos a estos cambios, tanto a nivel personal como a nivel organizacional para poder aplicarlo en nuestras tareas diarias, pero también en la labor que ejercemos dentro de las organizaciones para poder agregar valor pues a los procesos y mejorar la productividad y todo. Quería cerrar pues agradeciéndote, la verdad, súper interesante todos esos casos de éxito que mencionaste. Algunos los conocíamos, otros la verdad, como tú decías, de nuestra época no nos tocó vivir eso. Entonces, súper enriquecedor ver como ese panorama general y toda la evolución que se ha tenido en este tema de la implementación de las tecnologías en las organizaciones. A todos los participantes, asistentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No olviden llenar la asistencia de esta segunda jornada. El enlace se los colocaron en el chat. Recuerden que al final, para los que participaron en las 2 conferencias ayer y hoy, se les va a estar entregando el certificado por asistir a este ciclo completo de transformación digital. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este ciclo de webinars rumbo a la transformación digital, auspiciado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad ICESI. Para todos que tengan un feliz resto de tarde y muchas gracias por acompañarnos.